Encontramos esta panadería china que dice, según este cartelito, que dice que es la bakery más antigua de este Chinatown. Está aquí desde 1924. Hola, ¿cómo están? Yo soy Gladys Seara y hoy voy a hacer tus ojos en el mundo en un lugar muy bonito de Estados Unidos. Estamos en el estado de California, específicamente en la ciudad de San Francisco, y vinimos hasta acá para visitar uno de sus lugares más icónicos, Chinatown, o el barrio chino de San Francisco, que es uno de los más grandes en el mundo y que alberga la comunidad de personas chinas más grande después de Asia. Estoy súper emocionada por recorrerlo porque he buscado un montón de lugares que son icónicos y que están en este barrio chino, y además de eso San Francisco es una ciudad bellísima. Desde que llegas te llenas de buena energía, con todos los edificios grandes, además con toda la historia. Aquí está la cárcel más famosa del mundo, que es Alcatraz, que ahora sirve para turistas porque ya está inhabilitada, pero también tenemos otras atracciones como el puente Golden Gate, y Chinatown es la más visitada de toda la ciudad. Así que acompáñenme en este video que va a estar súper cool. Comenzamos el recorrido desde esta puerta que está en la calle Grand Combush, y por supuesto que hoy me vuelve a acompañar Chris, porque él es quien me ha estado trayendo a todas estas aventuras aquí en Estados Unidos. Say hi. Hi, hola. Wow, el barrio chino se ve súper bonito. Mira, desde que entras ya empiezas a ver muchas tiendas con un montón de recuerditos de souvenirs, y no solo eso, sino además cosas típicas de ese país como ropa o cualquier tipo de objetos que la gente necesite. Mira, tiendas donde venden ropa hecha con seda. Por allá tenemos una joyería donde venden, por supuesto, piedras como el jade. Y por acá ya nos vamos a adentrar a estas calles. Esta es, miren, la Pine. Nosotros vamos a seguir derecho porque yo quiero visitar la plaza principal. Ahora estamos en la plaza principal de este barrio chino y está increíble. De verdad te sientes como si estuvieras en Beijing, porque hay puras personas chinas, y la vista que tenemos de acá de los edificios alrededor está también súper linda. Este, digamos, es el corazón de Chinatown. Vamos a explorarla un poquito para ver cómo es el ambiente. Bueno, por supuesto que como es una plaza hay muchos banquitos, también hay turistas que están aquí disfrutando del parque con sus niñitos, las palomas que no pueden faltar en cualquier plaza, y en este lugar la gente suele jugar ajedrez chino o cualquier tipo de juegos de mesa. También podemos ver que es un lugar donde hay situación de personas de calle, personas homeless, como se le dice en inglés. Y bueno, es un problema súper grande en Estados Unidos, así que este lugar no es la excepción. Pero sí, básicamente en toda esta plaza lo que están haciendo es jugar apuestas o el famoso ajedrez chino. Y me gustan mucho estos árboles que están increíbles. Realmente todo parece sacado de Asia, de China. Estamos recorriendo otras callecitas y todo está súper increíble porque los edificios tienen arquitectura oriental, hay guerreros por los edificios, los postes con las luces están también increíbles, me encantan las lámparas, muchos faroles chinos por las calles y por supuesto tiendas en las que puedes conseguir desde los palitos para comer sushi o la comida que quieras asiática, hasta ropa, pasando por souvenirs. La verdad es que es increíble la variedad que consigues en estas calles, es asombrosa. Comida, masajes, incluso hay tiendas especializadas en mueblería china. ¿Pueden creer eso? Está increíble. Miren lo que les digo de los edificios. Estamos pasando justo al frente del banco de Bank of America y está en un edificio totalmente de arquitectura oriental.
súper bonito. También me gusta mucho que pues por toda la calle te consigues gente asiática hablando por teléfono. Ahorita vimos un policía chino, lo cual está súper cool. Está justo aquí al frente de mí. Aquí las calles tienen pendientes, ¿ven? Todo esto va en subida, eso es algo típico de esta ciudad. Y sí, es un lugar donde hay un montón de turistas porque esta es la atracción más visitada de San Francisco. Bueno, esto no es una atracción, pero el lugar más visitado de esta ciudad, incluso es más visitado que el Golden Gate. Algo que a mí me encanta de viajar es conocer las distintas culturas y religiones de las sociedades que conviven en los países que visito. Cuando fui a China tuve la oportunidad de conocer distintos templos, igual me pasó en Japón, conviví con las religiones que pues en esos países tienen. Y algo que me parece muy curioso es que aquí en pleno barrio chino de San Francisco tenemos una iglesia católica, lo cual es súper bonito porque habla de la tolerancia que hay entre las personas que aquí conviven y que yo creo que así debería ser en todas partes del mundo, que tengamos respeto por las religiones de los demás y que las podamos incluir en nuestros vecindarios, así como está pasando con esto. Y miren por aquí qué cool, está pasando el trencito de... Yo no sé si esto es turístico, pero bueno, es de madera y se ve súper bonito. Te hace pensar en la época de los años 1900 o 1800 cuando comenzó todo esto. De hecho sí, ese ferrocarril, bueno, no sé si es ferrocarril, cable car, existe desde hace muchos años. Entré a la iglesia y vi unas fotos de la época en que la construyeron y ya estaba el cable car. Algo también que está súper bonito es que en las calles encontramos artistas callejeros chinos. Entonces aquí justamente había un señor tocando la flauta y deleitándonos con esas melodías orientales. ¿Así se dice flauta? Me da hambre. Porque tú tienes mente de gordelio y estás pensando en flautas de comida, de comida sí, mexicana. Ya hace mucho falta. Sí, pero bueno, aquí no estamos en México, aquí no hay flautas. Llegó el momento de comer. Orange chicken. Okay. Yo sé que eso no es chino, pero es chino-americano y eso sí me antoja. Chino-americano. Ok, la comida china venezolana es buenísima, pero aquí tampoco tenemos comida china venezolana, así que vamos a enfocarnos en lo que vamos a conseguir hoy. Yo creo que tenemos dos opciones, ir a cualquier restaurante que se nos atraviese o buscar uno con muchos buenos reviews. ¿Qué opinas? ¿Ir a cualquiera? A cualquiera. Ok, sí, hagámoslo. Como buenos creadores de reviews para Google, nosotros buscamos uno cerca con muchos reviews y encontramos este que se llama R&G Lounge, tiene más de 2000 reviews, así que Chris, I'm sorry for you, esa es la decisión, nos vamos para allá, vente. Además así vamos a tener vistas en nuestro review del día en Chinatown. True. Chris no era fanático de los reviews, pero ahora es gracias a mí. Mira todo lo que conseguimos aquí, reflexología, muchos restaurantes de comida tradicional. Por aquí hay otra tienda, ¿esta de qué? Es de imágenes. Mi mamá tiene un montón de imágenes chinas en la entrada de su casa. Yo no sé por qué es fanática de eso, pero bueno, le encanta y está cool también. Aquí que tenemos, no sé qué es esto, algo de cultura china. Oh, mira, aquí no hay Victoria's Secrets, pero hay Tartas Secret para que tengas tu lencería china. Incluso hay barberías también chinas. ¡Wow! Eso está cool para que te lo hagas, Chris. Un corte de cabello chino en Chinatown. ¿Qué tal? Se oye bien, se parece bien, pero la vez pasada me jodieron la barba. En México te dejaron sin barba. Sí. Oigan, ¿ustedes qué harían aquí en el barrio chino? Un corte de cabello, un masaje, reflexología, Comer, ¿verdad? Comer, definitivamente. Yo estoy aquí para la comida. Sí, eso es lo que vinimos a hacer nosotros, a comer. Indio comido, indio ido. Mira, este restaurante nos dejó decepcionados porque tenía 5 estrellas por todos lados, pero la comida estaba
Más o menos, yo le doy 5 de 10, en Google le daría 3 de 10, pero como quedamos picados, vamos a buscar un postre, a ver qué conseguimos. ¿Tú qué crees? ¿Qué será bueno para comer? Una galleta de la fortuna, por supuesto. Pero eso puede ser más tarde. Ay, ¿por qué no nos dieron una? ¿Verdad? Oigan, nos han dado galletas de la fortuna en todos los lugares a donde vamos, fuera de San Francisco. Pero aquí no. ¿Qué? ¿Verdad? No nos dieron. Yo ya no quiero nada con este vaina. Ay, no. Mentira, está echando broma porque acaba de aprender esa palabra. Sí, vaina. no, lo estoy usando por todos lados. La usan en sus países, Mira comenten este aquí. vaina. Mira este vaina. Me Mira la otra vaina. Bueno. Mira la tipa en la esquina. Comimos cualquier vaina. ¿Cómo está? ¿Tiene de esto? Tenemos pan es de puerco adentro. Ah, ¿con guisante? ¿Guisante dulce? Tenemos de puerco y tenemos de pollo. Un dulce que me recomienden, que esté rico. Mira, este es el más famoso de nosotros. Ah, el mooncake. Ya cuesta $7 cada uno, pero bien bueno. Ok, deme un mooncake, Ya. por favor. Encontramos esta panadería china que dice, según este cartelito, que dice que es la bakery más antigua de este Chinatown. Está aquí desde 1924. ¿Quiere que lo interrumpa o no? Este monje, especialmente este, vino el presidente Clinton, especialmente a buscar este, ¿no? Este. Después de comer uno, compró una caja grande, un cajón grande. Me dice, este es lo mejor de todo. No hay otro lugar que No hay otro mooncake como este. Ya, porque nosotros somos los únicos que cocinan los rellenos en los Estados Unidos. El resto todo compras de la China el relleno. Ok. Ya, pues este es bien alta calidad. No tiene preservativo, no tiene otro No así tiene químico. preservantes, químicos, es 100% natural. Y huele delicioso, o sea, la bolsa está cerrada y hasta aquí me llega el olor. Ya, tenemos que probarlo ya, espérense. Aquí está mi mooncake, por fin voy a probar esta tortica. Cuando estuve en China me regalaron una caja completa, me la llevé en mi maleta de mano y en el avión montándome me la quitaron porque tenía demasiado peso en la maleta de mano y me dijeron, bueno, o dejas algo o pagas $100. Y yo, ok, dejo mi caja de mooncakes y bueno, lo tuve que dejar. Pero aquí lo tenemos, mira, es un pancito, tiene arriba un sello. No estoy muy segura de qué significará eso, pero esto es lo más vendido y lo más conocido. Voy a partirlo así para que ustedes vean qué suavidad. ¡Wow! Se ve delicioso. Parece hecho como con almendras. A probarlo. Papá, 5. Esto sabe como a mazapán. Al mazapán que venden en Toledo, en España. El típico de ese país. Dulce de leche. Todo el mundo debería comprar mooncakes. Esto está muy bueno. Me voy a llevar. Me voy a comprar para llevar porque está delicioso. Hay gordelios por todo el mundo. Mira, me encontré una gordalia, Regina, que es de México. ¿De qué parte de México? Tabasco. De Tabasco. Wow, tengo que ir a conocer Tabasco. Hay comida muy buena. Hay comida muy Sí, buena. hay comida muy En buena. todo México hay comida muy buena. Es un Sí. país muy gordalio. Miri, ¿qué te ha parecido San Francisco? Pues acabamos de llegar ahorita. Yo también. Entonces apenas vine por mi bubble tea porque tenía que venir por un bubble tea. Ya va, ¿qué es un bubble tea? Es la tapioca. Ah, ok. Sí, Es como y un de té taro. con tapioca. Ajá. Sí, Ok, es un té con bueno, tapioca. nos falta probar ese té. Sí, tienen que pedir. Vamos a hacernos la foto. ¡Ah! Bueno, después de allá nos vinimos a esta otra calle en la que conseguimos tiendas que venden verduras, frutas, vegetales aquí en la calle, así como también ropa típica y tradicional china. Y está súper interesante porque lo único que se ve alrededor son personas asiáticas. Hay callejones como este en el que estamos, que se llama Rose Alley, que te llevan directamente a China. O sea, si no fuera por alguna bandera de Estados Unidos que vemos por ahí, creerías que estás en cualquier calle del centro de Beijing, lo cual es asombroso. Y por todos lados tenemos tiendas de cualquier cosa que se puedan imaginar, sastrerías chinas, librerías chinas. Incluso en esta calle hay una tienda que es súper famosa porque puedes hacer tu propia galleta de la fortuna a mano y ponerle tu mensaje secreto personalizado. Bueno, por suerte para todos, miren,
las galletas de la suerte están abiertas. Google mintió porque yo pensé que estaban cerradas, porque en Google decía que estaban cerradas, pero bueno, menos mal que mira, vinimos a chequearlo, así que vamos a entrar a ver qué tal, porque huele delicioso, huele así como a pancito dulce recién hecho. Ok, miren qué cool, voy a hacer mis mensajes para mis galletas de la fortuna. Puedes hacer una por $1 o 2 por $1.50, así que vamos a tomar la opción de hacer 2. Aquí está todo listo. ¿Son mensajes de qué? ¿De suerte o deseos? Los dos. Lo que quieras. Uno, así para que no lo mires. Y otro. Y una cajita. Y una cajita. ¿Y pongo el mensaje en la cajita? No, you just hand it to her. Bueno, así de fácil hicimos nuestras galletitas de la fortuna. Lo único es que allá adentro no son muy amigables, aunque tienen fotos por todos lados. Ellos tienen que estar acostumbrados a que todo el que viene acá toma fotos y hace videos, porque es algo súper cool. Mira, esta es mi cajita porque dice Gladys, pero esta cajita realmente es para Chris. Y esta es para ti. Ah, muchas gracias. Pero me da lástima abrir las galletitas. Sí. A ver. Pero abra una. ¿Abro una? Ok, vamos a ver qué dice. Ay, Dios, esta cajita. Ok, ya encontré cómo abrirla. Aquí están nuestras 2 galletitas de la fortuna. A ver. Ah, y si la saco por aquí y luego la vuelvo a meter. Para atrás. Ok, voy. Dice, hope you never forget. San Francisco. Oh, thank you. That's so cool. No, nunca voy a olvidar San Francisco. Ok, abra la otra. Ok. Pero tú dijiste que solo una. I'm sorry. Dice, one day one day you will marry a gringo. ¿Quién será? Y después de este súper recorrido por este Chinatown me despido. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, por favor déjame tu like. Comenta qué fue lo que más te gustó de este barrio chino. Y también dime si en tu ciudad existe barrio chino. Déjamelo en los comentarios con la banderita de tu país. Me despido, será hasta un próximo video. ¡Mua! Besitos gordelios para todos.